comunidad de STEAMing y a la comunidad de STEAM Español. En esta oportunidad quiero brindarles una información acerca de las múltiples ventajas o beneficios que nos brinda el componente arbóreo dentro de un agroecosistema pecuario o dentro de un sistema agropecuario. Este árbol nos brinda beneficios tanto para el componente suelo como para el componente planta y el componente animal. Veamos entonces a través del presente esquema cuáles son los múltiples beneficios que puede otorgar el componente arbóreo a un sistema agropecuario. Uno de ellos es la sombra. La sombra puede ejercer un efecto positivo sobre la temperatura, la humedad del aire y del suelo, generando un microclima que favorezca las condiciones de vida de todos los organismos que se encuentran presentes en ese ecosistema. Otro de los beneficios que nos puede otorgar es a través de la caída de sus hojas y ramas, las cuales pueden hacer que se reduzcan las malezas, generar una protección del suelo, así como también un reciclaje de nutrimentos a través de esos nutrientes que han sido absorbidos por la planta a lo largo del tiempo y con esta acción pueden ser devueltos al suelo, evitando con ello erosión en el suelo. Otra de las características que nos brinda esta especie arbórea o arbustiva es la característica de un sistema radical profundo, lo que nos puede ayudar a reciclar nutrientes y agua, ya que ellos pueden ejercer como una función de bombeo desde las capas más profundas del suelo y hacerlas presentes o ponerlas disponibles en las capas más superficiales para las plantas que se encuentran, que presentan un sistema radical poco profundo. En este sistema se hace interesante la incorporación de algunos arbustos o árboles familia de las leguminosas o fabáceas, también denominadas así, ya que ellas tienen la bondad de poder realizar un proceso de simbiosis con algunas bacterias que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico al suelo. Un ejemplo de estas bacterias son del género Rhizobium, las cuales pueden introducir o inocular la raíz de las plantas y poder alojarse en ellas hasta proliferar y formar lo que se llaman nódulos. A través de estos nódulos, ellas pueden tener una zona de crecimiento y realizar ese proceso de simbiosis en el cual ellas aportan ese nitrógeno atmosférico atrapado en el ambiente a la planta y la planta puede aportar algunos exudados que eh, que ella genere para poder alimentar dicha bacteria. Adicionalmente a todos los beneficios que se han mencionado que ejerce la sombra sobre las plantas, ella también realiza un efecto, surte un efecto sobre el bovino en este caso, ya que ayuda a disminuir el estrés térmico que se genera por el aumento de la temperatura del ambiente. El estrés térmico es una condición que puede generar un aumento en la tasa respiratoria del animal, aumentar su temperatura rectal, así como también aumentar la frecuencia cardíaca, obligando en este caso al animal a disminuir su consumo para de esta manera evitar que se genere más calor en su cuerpo debido a la combustión que se genera al metabolizar los alimentos. Esta condición pudiese de alguna forma traer pérdidas en el proceso productivo, ya que si el animal disminuye su consumo, evidentemente los niveles productivos van a ir disminuyendo poco a poco. En la presente gráfica podemos observar cómo el componente vegetal puede ejercer alguna influencia sobre algunos elementos que ya se han mencionado con anterioridad. Por ejemplo, a menor variación de la temperatura y humedad del aire, se genera mayor producción de forraje, a pesar de que a menor radiación solar en el sotobosque, esta producción puede disminuir un poco. Sin embargo, es compensado, ya que algunos autores han investigado que en esta condición aumenta la calidad del forraje. Por lo tanto, un balance entre la producción de forraje y la calidad generan mayor bienestar y producción del animal. Además de ello, también genera un efecto sobre el suelo, ya que incrementa el contenido de materia orgánica y promueve el ciclo de nutrientes,
debido a una menor variación de la temperatura y a una mayor humedad. En el componente suelo, tanto la temperatura como la humedad del mismo ejercen una función vital para mantener la vida del suelo. Y ustedes dirán, ¿y el suelo tiene vida? Pues déjenme decirles que la vida del suelo es promovida por los macro, micro y mesoorganismos que pueden vivir en él, que son los encargados de descomponer todo ese material que cae sobre él. Por ejemplo, los restos de hojas o algunas especies vegetales, como se mencionó anteriormente, así como las excretas segregadas por algunos animales que pueden caer en el suelo y estos organismos se encargan de descomponerlas. En el caso de los bovinos, las excretas, por ejemplo, están compuestas por algunos residuos vegetales, agua, sustancias del metabolismo animal y una variada población de microorganismos, en el cual nos puede proveer de algunos nutrientes que según Lobo y Bella en el 90 alcanzan aproximadamente los 100 a 150 kilogramos por hectárea año de nitrógeno, de 10 a 20 kilogramos por hectárea año de fósforo y de 75 a 125 kilogramos por hectárea año de potasio. Se hace mención de estas características porque incluso sobre ellas el árbol puede ejercer una función muy importante. Por ejemplo, en estas imágenes nos muestran cómo es el comportamiento de la descomposición de la bosta, tanto en un sistema silvopastoril como en un sistema sin árboles. Acá podemos apreciar en la primera fotografía una excreta de bovino horas después de haber sido depositada en el suelo. Y fíjense en ese sistema con árboles cómo se ha realizado la descomposición de la misma casi en su totalidad 7 días después de haber sido depositada, cosa que no ocurre en un sistema sin árboles. Fíjense ustedes cómo ha sido o cómo se pierde la humedad de este material una semana después de haber sido depositada en el suelo. Este material se momifica, se deshidrata y no puede incorporarse al sistema o al componente suelo y los nutrientes pues lamentablemente se pierden. 20 días después de haber sido depositada está completamente seca y no hay ningún tipo de incorporación de estos nutrientes al suelo. Por lo tanto, la presencia de árboles en el sistema agropecuario es fundamental para proporcionar un microclima adecuado y generar temperatura y humedad tanto del aire como del suelo adecuada para que se desarrollen los microorganismos y los organismos vivos que en él se encuentran. Estas son algunas de las ventajas o de las bondades que pueden presentar si se incorpora este componente arbustivo en un sistema agropecuario. Fue un placer haber compartido con ustedes en esta oportunidad una información tan valiosa para el sector agropecuario. Gracias por su lectura y su tiempo.